Acordé en un lugar extraño, envuelta en un silencio que parecía gritar en mi cabeza. La luz blanca que filtraba por la ventana me incomodaba, y por un instante, no sabía dónde estaba. El olor a desinfectante me golpeó de lleno, una mezcla de limpieza y algo que no podía identificar, tal vez miedo. Mi cuerpo estaba pesado, como si estuviera atada a una cama que no era mía. Al abrir los ojos, me di cuenta de que estaba en una habitación de hospital. La sensación de desorientación me envolvió como un manto pesado. Intenté moverme, pero un dolor agudo irradiaba por mi cuerpo, y solté un gemido involuntario. La sensación de estar flotando entre la realidad y una pesadilla me dejó confusa. Cuando finalmente logré enfocar los ojos, vi un monitor a mi lado, parpadeando en un ritmo constante. Los sonidos electrónicos eran extraños, pero de alguna manera, reconfortantes. Era como si fueran latidos de un corazón que no recordaba más. «Estás despertando, Sofía», dijo una voz a mi lado. Un hombre, vestido con una bata blanca, se acercaba. Tenía una expresión serena, pero había algo en su mirada que me dejó inquieta. «Mi nombre es Dr. Hernández. Tuviste un accidente de bicicleta. Necesito que permanezcas calma». Él hablaba conmigo, pero las palabras parecían flotar en el aire, sin fijarse en mi mente. ¿Un accidente de bicicleta? Intenté recordar, pero todo lo que obtuve fueron fragmentos nebulosos. ¿Qué había pasado? ¿Qué estaba haciendo allí? Mi corazón disparó cuando él mencionó un nombre que resonó en mi mente como un llamado distante. «Daniel», murmuré, la palabra escapando de mis labios como un susurro perdido. Sentí una punzada en el pecho, una conexión que no lograba entender. El médico me observó atentamente, como si estuviera tratando de descifrar lo que pasaba en mi cabeza. «Sí, Daniel. Él es una parte importante de tu vida», dijo el doctor Hernández, su tono grave. «Él ha estado aquí, preocupado por ti. Pero ahora, necesitas descansar y recuperarte». ¿Qué significaba eso? Quería saber quién era Daniel. La imagen de una sonrisa, una risa suave, danzaba en mi mente, pero todo era tan vago. Una sombra se cernía sobre ese nombre, como una nube oscura que no podía disipar. «¿Quién es él? ¿Qué pasó entre nosotros?», pregunté, la voz temblorosa, mientras trataba de descartar la confusión que me envolvía. El médico dudó, como si ponderara sus palabras. «Es mejor que te recuperes primero, Sofía. Los recuerdos volverán cuando estés lista. Lo que importa ahora es que te concentres en tu recuperación». Quería concentrarme, pero la necesidad de respuestas me consumía. Miré por la ventana. Las calles de Barcelona estaban ahí fuera, vibrantes y llenas de vida. La luz del sol se reflejaba en cada superficie, y las personas caminaban apuradas, sin saber lo que estaba pasando dentro de mí. Un hormigueo comenzó a extenderse por mi cuerpo, y destellos de recuerdos comenzaron a surgir. Risas, una sonrisa que podría ser de Daniel, y una sensación de amor profundo que me dejaba angustiada. «Por favor, necesito saber más sobre él», imploré, la urgencia en mi voz resonando en las paredes de la habitación. «¿Qué pasó entre nosotros?». El doctor Hernández me observó por un momento, y entonces suspiró. «Sofía, tendrás la oportunidad de descubrir todo esto, pero ahora, enfócate en recuperarte. Aún estás debilitada». Se volvió para salir, pero dudó en la puerta. «Si necesitas algo, solo llama». Quedé allí, sola, en una habitación que parecía más un laberinto que un espacio seguro. La ausencia de memoria me dejaba inquieta. Era como si una parte esencial de mí estuviera faltando, un agujero negro que no sabía cómo llenar. No pude evitar mirar de nuevo por la ventana, y las imágenes de la ciudad comenzaron a invadirme. Sentí la necesidad de escapar de aquella habitación, de encontrar respuestas. El olor del café fresco y el sonido de voces animadas me atraían, como si fueran un llamado. Recordé momentos que no podía identificar, pero que parecían tan familiares. Necesitaba ir a un lugar que conocía, un espacio que pudiera ayudarme a encontrar las piezas perdidas de mi rompecabezas. Mientras la angustia comenzaba a instalarse, un brillo de determinación creció dentro de mí.
No podía quedarme allí, perdida y sin saber quién era. Me levanté, el dolor pulsando aún, pero la necesidad de descubrir la verdad superaba cualquier incomodidad. Cuando finalmente logré levantarme de la cama, el mundo giró a mi alrededor, pero no desistí. Caminé hasta la puerta y la abrí, decidida a explorar lo que había del otro lado. La enfermera me miró con preocupación, pero yo solo sonreí, una expresión de la que no estaba segura si era genuina. Necesito irme. Necesito ver el café, dije, mi voz firme, a pesar de la incertidumbre que sentía. Ella dudó, pero la mirada en mi rostro parecía convencerla. Está bien, pero debes ser rápida. No podemos permitir que te esfuerces demasiado. Agradecí y seguí por los pasillos del hospital, cada paso me acercaba a lo que podría ser una respuesta. Las paredes blancas y frías pasaron por mí como un pasaje a un mundo que no comprendía. El ascensor me llevó al piso de abajo, y cuando las puertas se abrieron, el aire fresco me envolvió. Las calles de Barcelona eran vibrantes, y la energía pulsaba a mi alrededor. El sol golpeaba mi rostro, y por un momento, me sentí viva nuevamente. El café estaba a pocas cuadras de distancia, y mientras caminaba, me permití absorber cada detalle. Las personas reían, conversaban, la vida seguía su curso inquebrantable. Llegué al café y empujé la puerta. El aroma del café fresco me envolvió, y la familiaridad del lugar me hizo sentir un poco más en casa. Las mesas estaban ocupadas por parejas y grupos de amigos, todos sumergidos en sus conversaciones. La música suave de fondo parecía traer una tranquilidad que anhelaba. «Hola, ¿estás bien?», dijo una voz a mi lado. Era una mujer que parecía conocerme, pero no tenía idea de quién era. «Yo, no lo sé», respondí, la confusión evidente en mi voz. «Estoy tratando de recordar algunas cosas». «¿Te acuerdas de mí?». «Soy Ana, tu amiga». «Hemos estado juntas aquí varias veces», dijo ella, los ojos llenos de preocupación. La observé, tratando de conectar su rostro con la sensación de amistad que comenzaba a emerger. «Ana, sí, te recuerdo», mentí, pero la verdad es que no recordaba nada. Solo la sensación de que ella era importante. «Voy a ayudarte. Solo necesitas relajarte y disfrutar del momento», dijo ella, tirando de una silla para sentarse a mi lado. «¿Te acuerdas de Daniel? Él ha estado aquí muchas veces, esperándote». El nombre me impactó como un rayo, y una vez más, la sensación de amor profundo me invadió. «Sí, Daniel», murmuré, tratando de recordar más, pero todo lo que obtuve fueron ecos distantes. Ana sonrió, pero había tristeza en sus ojos. «Él se preocupa mucho por ti. Desde el accidente, no ha sido el mismo. Está ansioso por que te recuperes». Las palabras de ella me golpearon como una ola. ¿Qué había pasado entre nosotros? ¿Qué pasó? ¿Por qué no está aquí ahora?, pregunté, la angustia creciendo en mi pecho. Él estuvo aquí ayer, pero el médico dijo que necesitabas descansar. Sofía, necesitas entender que Daniel se preocupa mucho por ti. Estaba esperando que volvieras, respondió Ana, la voz suave, pero llena de emoción. Volver, repetí, como si la palabra tuviera un peso especial. Quiero volver. Quiero entender quién soy y qué pasó. Ana me miró, la preocupación evidente en su mirada. Haremos esto juntas. No estás sola. Mientras ella hablaba, una visión de Daniel danzó en mi mente, pero no era clara. Solo destellos, una sonrisa, una risa, y una conexión que no sabía cómo describir. La necesidad de saber más me consumía, y, en ese momento, me di cuenta de que no estaba solo en busca de respuestas, estaba en busca de mí misma. El café se llenó de voces, risas y la sensación de vida, y sabía que esa era solo la primera etapa de un viaje que me llevaría a descubrir no solo quién era Daniel, sino quién era yo realmente. Y, a pesar del dolor y la confusión, algo dentro de mí comenzó a encenderse, una chispa de esperanza de que, al final, podría juntar los fragmentos de mi vida y encontrar el camino de regreso a casa, al amor que no podía recordar completamente. La luz del sol atravesaba las cortinas de mi habitación en el hospital, creando patrones de sombras danzantes en el suelo.
La sensación de estar allí, sumergida en un mar de blancos y azules, me hacía pensar que todo aquello era un sueño, o una pesadilla. Despertar sin recuerdos era como abrir los ojos en un lugar desconocido, donde todo parecía familiar y, al mismo tiempo, extraño. El olor del desinfectante llenaba mis fosas nasales, un recordatorio constante de que estaba en recuperación, pero con el corazón acelerado, una necesidad urgente de entender quién era yo y quién era ese tal Daniel que resonaba en mi mente. Después de algunas horas, llegó mi amiga Ana. Tenía un semblante preocupado, pero al verme despierta, una sonrisa tímida brotó en su rostro. «Hola, Sofía. ¿Cómo te sientes?», preguntó mientras se acercaba a la cama. Su voz tenía un tono de alivio, pero la preocupación aún la dominaba. «Estoy tratando de entender qué ocurrió», respondí, intentando sentarme. El dolor se manifestaba como un recordatorio del accidente, pero estaba decidida a saber más sobre Daniel. «¿Quién es él, Ana?». El médico mencionó su nombre, pero no consigo recordar. Ana dudó por un momento, como si las palabras que estaba a punto de decir fueran pesadas. «Daniel, él era tu novio. Se amaban mucho, Sofía. ¿No te acuerdas de él?». Su mirada cargaba una mezcla de tristeza y esperanza. «No, no puedo. Solo siento un vacío». «¿Qué pasó entre nosotros?», pregunté, angustiada. La idea de haber perdido un amor me dejaba inquieta, como si una parte importante de mí estuviera faltando. «Yo sé que tuviste un accidente en bicicleta, y Daniel estaba allí ese día. Se preocupó mucho por ti, y todos nosotros estábamos. Lo que sé es que te lastimaste mucho y, desde entonces, no recuerdas nada. Pero ustedes eran inseparables. Siempre hablaba de ti con tanto cariño», respondió Ana, mientras sus manos se entrelazaban nerviosamente. Un nudo se formó en mi garganta. «Necesito ver el café al que solíamos ir. Siento que allí tal vez pueda recordar algo más», dije, decidida. «Claro. Vamos ahora», aceptó Ana, su energía ahora animada. Me tomó del brazo y me ayudó a levantarme, aunque las piernas temblaban un poco. Fui tomada por una mezcla de emoción y nerviosismo. El camino hasta allí parecía una eternidad, y cada curva de la calle me hacía sentir como si estuviera volviendo a un lugar que conocía, pero que estaba cubierto por la niebla de los recuerdos perdidos. Cuando llegamos al pequeño café, el aroma del café fresco y los sonidos de las tazas tintineando me envolvían en una sensación de nostalgia. La decoración era simple, pero acogedora. Mesas de madera oscura y sillas que parecían tener mil historias que contar. Tan pronto como entré, una ola de calor recorrió mi cuerpo y cerré los ojos por un instante, tratando de absorberlo todo. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó Ana, notando mi silencio. «Es como si ya hubiera estado aquí antes», murmuré, mientras mis ojos recorrían el espacio. Una pareja riendo en una mesa cercana hizo que mi corazón se acelerara. Creo que recuerdo una sonrisa, risas. Pero no puedo ver su rostro. «Siempre fue así, tú y Daniel». «Eran felices juntos», respondió Ana con una sonrisa, pero pronto su mirada se entristeció. «Sabes que él todavía viene aquí, ¿verdad? Esperando por ti». «¿Esperando por mí?». La idea de que alguien me estuviera esperando era tanto reconfortante como angustiante. «¿Por qué no me buscó en el hospital?». «Él estaba muy afectado, Sofía. No sabía cómo lidiar con la situación. Se siente perdido, al igual que tú», explicó Ana, y pude ver la preocupación en sus ojos. «Hablemos con el camarero. Él puede saber más sobre lo que pasó». Asentí, y nos acercamos al mostrador. Un camarero de cabello oscuro y una sonrisa amable nos atendió. «Hola, ¿puedo ayudarles?». «Hola, estamos buscando información sobre Daniel». «Solía venir aquí», dijo Ana, con un tono amable. El camarero frunció el ceño, pensativo. «¿Daniel? Ah, sí. Venía aquí casi todos los días, siempre esperando a una chica de cabello castaño y ojos brillantes. Hablaba de ti con tanto cariño, y todos nosotros lo conocíamos. Es difícil verlo así, preocupado».
¿Él todavía viene aquí?, pregunté, la esperanza surgiendo dentro de mí. Sí, viene. A veces se sienta en la misma mesa, esperando. El camarero me miró, y su expresión era de comprensión. Si quieres, puedo llamarlo. No. No aún, respondí rápidamente, mi corazón acelerándose. No estaba lista para encontrar a Daniel, todavía había tanto que no recordaba. ¿Recuerdas algún momento que él mencionó? ¿Alguna historia sobre nosotros? Lo que sé es que solían reírse mucho juntos. Siempre hablaba sobre un viaje que querían hacer, una aventura por la ciudad. Un tipo de paseo en bicicleta, respondió el camarero, y eso hizo que mi estómago se revolviera. ¿Una bicicleta?, murmuré, recordando el accidente. El peso de sus palabras me golpeó. La conexión entre nosotros parecía estar formándose lentamente, como piezas de un rompecabezas que intentaba armar sin saber cuál era la imagen final. ¿Recuerdas la última vez que él vino aquí?, preguntó Ana, mirando al camarero. Sí, fue antes de tu accidente. Estaba muy ansioso. Habló sobre cómo estaba preocupado por ti y cómo quería que estuvieras bien. Él parecía muy enamorado, ¿sabes? Eso era evidente. Las palabras de él sonaban como música, pero al mismo tiempo, una profunda tristeza se instaló en mi pecho. ¿Y después? ¿Qué pasó después de que me lastimé? El camarero dudó. Él quedó devastado. Ya no estabas aquí, y no sabía cómo lidiar con eso. A veces, solo se sentaba y miraba por la ventana, como si estuviera esperando que aparecieras. Necesito encontrarlo, afirmé, decidida. La idea de que Daniel me estuviera esperando, perdido en un mar de dudas, me desgarraba por dentro. No puedo dejarlo así. Ana asintió. Vamos a encontrarlo. Necesitas respuestas, Sofía. Y él también. Salimos del café, y sentía que el peso de los recuerdos aún perdidos estaba a punto de disiparse. El camino de regreso al hospital parecía más ligero, como si un nuevo propósito me guiara. Sabía que las respuestas estaban ahí fuera, esperando a ser descubiertas, y estaba lista para enfrentarlas, incluso si eso significaba confrontar un dolor que aún no conocía. Cuando entré en el apartamento de Miguel, una ola de emociones me golpeó. Mis pies titubearon en la entrada, y sentí una extraña mezcla de expectativa y temor. La relación entre nosotros siempre había sido compleja, marcada por una rivalidad silenciosa que parecía arrastrarse durante años. Ahora, tras mi accidente en bicicleta, estaba a punto de revisar no solo el pasado, sino también las heridas que nos separaban. Miguel estaba sentado en el sofá, la luz tenue de la lámpara proyectaba sombras en su rostro. Parecía más viejo, más cansado de lo que lo recordaba. Lo miré, intentando encontrar al hermano que conocía, pero había una distancia que no podía ignorar. Hola, Sofía, dijo, levantando la mirada. Hola, Miguel. Disculpa la visita, pero necesitaba hablar contigo, respondí, tratando de sonar confiada. Él asintió, pero el silencio que siguió parecía pesado. La verdad es que no sabía por dónde empezar. ¿Qué quería realmente? ¿Respuestas? ¿Conexión? ¿O apenas la oportunidad de entender lo que había pasado entre nosotros? ¿Cómo te sientes? Miguel rompió el silencio, pero la preocupación en su voz estaba ofuscada por una cierta frialdad. Estoy tratando de recordar, confesé, mirando al suelo. Las cosas están confusas en mi cabeza. No sé quién soy realmente. Eso es normal después de un accidente, dijo él, pero su expresión no era de empatía. Era casi como si estuviera evaluando la situación, calculando sus palabras. Decidí ser directa. Miguel, yo quiero entender lo que pasó entre nosotros. ¿Por qué siempre hubo esa tensión? ¿Qué sientes realmente por mí? Él suspiró, como si se estuviera preparando para una lucha. Siempre has sido la hija perfecta, Sofía. Siempre tuviste todo. Mientras que yo, bueno, sabes cómo es.
Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No tienes que sentirte así. Nunca quise que te sintieras inferior a mí. Pero me sentía. Exclamó Miguel, con la voz elevada. A cada logro tuyo, me sentía más pequeño. Y siempre que estabas cerca, parecía que estaba luchando contra un fantasma. La rabia en su voz me sorprendió. Nunca había pensado que mi vida, llena de desafíos internos, pudiera parecer tan diferente para él. Miguel, no lo sabía. Estuve tan concentrada en mi propia vida que no me di cuenta de lo que estabas pasando. Él guardó silencio, su expresión suavizándose un poco. Es fácil, ¿no? Poner la responsabilidad en los demás. Siempre fui el hermano que quedó a la sombra de la perfecta Sofía. Eso no es verdad. Protesté, sintiendo una mezcla de indignación y tristeza. Tienes tus propios logros. ¿Qué quieres que haga para que lo veas? No sé, tal vez solo, intenta ser tú misma, sin esta presión de ser perfecta todo el tiempo, dijo él, casi en un susurro. Mirando a sus ojos, me di cuenta de que estaba frente a un hombre herido, que luchaba contra demonios invisibles. Miguel, no soy perfecta. Cometí errores. Y si puedo, quiero reparar esto. ¿Reparar qué? Preguntó él, cruzando los brazos y mirándome con desdén. Nuestra relación. La firmeza en mi voz sorprendió incluso a mí. Quiero entenderte, Miguel. Lo que sientes realmente. No quiero más esta rivalidad. Él soltó una risa amarga. ¿Rivalidad? Para ti, tal vez. Para mí, fue una vida entera de comparaciones. El aire se volvió pesado nuevamente, pero había una semilla de esperanza en nuestras palabras. Podemos intentar cambiar esto, ¿no? Quiero que sepas que estoy agradecida de tenerte como hermano. Y yo, siento que necesitamos apoyarnos ahora. La expresión de Miguel cambió, como si una luz se hubiera encendido. ¿Por qué realmente estás aquí, Sofía? ¿Qué quieres de mí? Quiero entender qué pasó con Daniel, confesé, sintiendo el dolor apretar mi corazón. Era importante para mí, y no puedo recordarlo claramente. Lo único que sé es que había algo entre nosotros y, de alguna manera, eso se conecta contigo. Miguel guardó silencio, sus ojos parecían más distantes que nunca. Daniel, murmuró, como si estuviera tratando de juntar las piezas de un rompecabezas. ¿Sabías de él? Pregunté, ansiosa. Sabía que estabas enamorada, pero no sabía cuán profundo era. Dudó, luchando con sus palabras. ¿Qué quieres saber? Todo. ¿Qué pasó entre nosotros? ¿Por qué es tan importante? Supe que tenías alguna rivalidad con él, y eso me asusta. Miguel respiró hondo, como si se estuviera preparando para revelar un secreto. Había una competencia, sí. Siempre pensé que, aunque no quisieras, Daniel era alguien que podría ser más importante para mí que para ti. ¿Por qué dirías eso? Pregunté, confundida. Él era mi novio, Miguel. Y yo era el hermano que se sentía dejado de lado. No sabía cómo manejar eso. Me miró, el dolor evidente en sus ojos. Pero no fue solo eso. Vi cómo te transformaste cuando empezaste a salir con Daniel. Parecías tan feliz, y yo, quería eso también. Miguel, y esto no es una competencia. Dije, con la voz temblando. Lo que estás diciendo es que te sentías amenazado por él. Sí, respondió, la voz más baja. Y cuando vi que estabas tan enamorada, no sabía cómo reaccionar. Eso solo aumentó la presión que sentía por ser el hermano menor. Entonces, ¿qué pasó? Pregunté, tratando de entender la línea de tiempo. ¿Por qué tú y Daniel estaban en conflicto? No sé bien cómo explicarlo. Había un proyecto que Daniel quería hacer, algo relacionado con un evento en la ciudad. Y yo, no creía que él tuviera lo que se necesitaba para lograrlo. Sacudió la cabeza, como si intentara alejar los recuerdos. Lo menosprecié,
Y eso terminó creando un ambiente entre nosotros. La última vez que hablamos, fue tenso. Esas palabras me cortaron. La idea de que Miguel y Daniel tuvieron una discusión antes de que todo sucediera era como un golpe en el estómago. Y yo, no sabía nada de esto. Solo quería estar con él. ¿Por qué nunca me lo contaste? Porque no quería que me vieras como el villano de la historia, respondió, la vulnerabilidad transpareciendo en su voz. Solo quería que fueras feliz, pero al mismo tiempo, estaba luchando con mis propios sentimientos. El silencio cayó sobre nosotros nuevamente. Necesitaba procesar todo lo que acababa de escuchar. La rivalidad entre nosotros no era solo una cuestión de competencia, sino un laberinto de sentimientos no resueltos e inseguridades. Miguel, necesitamos encontrar una manera de lidiar con esto. No podemos dejar que esto nos separe aún más, dije, sintiendo una nueva determinación. No quiero que sientas que necesitas protegerme. Soy tu hermano, y tú, no debes sentirte culpable por ser quien eres. Eso es algo que estoy tratando de aprender, respondió. Podemos hacer esto juntos. Te necesito. Necesitamos apoyarnos, especialmente ahora, mientras intento descubrir qué pasó con Daniel. Me miró, y por primera vez, había un destello de comprensión en sus ojos. Está bien. Podemos intentarlo. Pero, Sofía, solo quiero que sepas que yo también estoy luchando con todo esto. No será fácil. No espero que lo sea, respondí, sintiendo un peso levantarse de mi pecho. Pero estar aquí, hablando contigo, ya es un gran paso. Miguel sonrió, aunque llevaba sus propias cicatrices. Vamos a enfrentar esto juntos, entonces. Y en ese momento, me di cuenta de que, incluso en medio del caos de mis recuerdos y la confusión de mis sentimientos, había un camino por delante. Un camino que podría unirnos, que podría ayudar a deshacer los nudos que aprisionaban nuestros corazones. La suave luz de la mañana se filtraba por las cortinas del consultorio de Laura, creando un ambiente acogedor que contrastaba con la confusión que aún habitaba en mi mente. Estaba sentada en un sofá cómodo, con un bloc de notas en mi regazo y un bolígrafo en la mano, tratando de encontrar las palabras que expresaran el torbellino de sentimientos que me acompañaban. Laura me observaba atentamente, sus ojos profundos y comprensivos transmitiendo una sensación de seguridad. Sofía, ¿cómo te sientes hoy?, preguntó ella, su voz calma como un bálsamo. Respiré hondo, tratando de organizar los pensamientos. A cada sesión con Laura, sentía que podía abrirme un poco más, pero la lucha interna era intensa. Los recuerdos de Daniel, que antes eran solo destellos confusos, ahora comenzaban a tomar forma, pero al mismo tiempo, estaban envueltos en una neblina de incertidumbre. Yo, no sé. Balbuceé, dudando. He estado recordando algunas cosas sobre Daniel, pero aún es todo tan fragmentado. Es como si estuviera tratando de juntar piezas de un rompecabezas que no encajan. Laura asintió, comprendiendo mi frustración. Es normal sentirse así, Sofía. La recuperación de la memoria puede ser un proceso difícil, a menudo, doloroso. A veces, es útil escribir sobre tus recuerdos, incluso aquellos que parecen pequeños o irrelevantes. ¿Te gustaría intentar eso hoy? Miré el bloc de notas en mi regazo. La idea de escribir sobre Daniel, aunque fuera solo para mí, parecía un paso importante. Necesitaba entender lo que había entre nosotros, incluso si aún no lograba recordar todos los detalles. Sí, creo que sí. Respondí, anotando las primeras palabras que me vinieron a la mente. Daniel, él era especial para mí. Lo siento, pero no puedo entender por qué. Laura sonrió, animándome a continuar. Intenta describir lo que recuerdas, incluso si es solo una sensación o una imagen. ¿Qué sientes cuando piensas en él? Cerré los ojos por un momento, permitiendo que los recuerdos fluyeran. Una ola de calor recorrió mi cuerpo, y vi su sonrisa nuevamente, como un relámpago en medio de la oscuridad. La forma en que sus ojos brillaban cuando me miraban, la manera en que me hacía reír. Era como si hubiera una luz en su presencia que iluminaba todo a nuestro alrededor.
Recuerdo estar en un parque, comencé a escribir. Era un día soleado, y estábamos riendo, había algo tan ligero en el aire. Siento que éramos felices juntos. Eso es maravilloso, Sofía, exclamó Laura. Esos recuerdos son importantes. Aunque sean fragmentados, ayudan a construir la imagen de tu relación con Daniel. Pero, ¿por qué no puedo recordar más? Pregunté, la frustración acumulándose nuevamente. Siento que hay algo que estoy perdiendo. Laura se inclinó hacia adelante, su expresión seria. A veces, los recuerdos se esconden por razones que no comprendemos. Puede ser que algo en tu vida, o incluso en tu relación con él, esté ligado a esta dificultad de recordar. Mencionaste que sentiste una pelea antes del accidente. Eso puede ser un punto de dolor que está oscureciendo otros recuerdos. Recordé la pelea, pero seguía siendo como intentar agarrar humo con las manos. La imagen era nebulosa y llena de emoción, pero el motivo permanecía oculto, como un secreto guardado a 7 llaves. ¿Qué había sucedido entre nosotros? ¿Qué podría haber causado una ruptura en nuestra felicidad? Solo, no sé qué provocó eso. Murmuré, la angustia apretando mi pecho. Desearía saber qué ocurrió. Laura me observó por un instante, y luego habló con suavidad. A veces, enfrentar lo que está escondido puede ser doloroso, pero también puede ser liberador. Podemos trabajar en eso juntas. ¿Qué te parece si exploramos esas emociones más profundas? ¿Qué sientes cuando piensas en Daniel y en la pelea? La pregunta resonó en mi mente como una campana, y me di cuenta de que había un miedo latente en mí. El miedo a lo que podría descubrir, el miedo a que la verdad no fuera tan bonita como los recuerdos que comenzaban a emerger. Pero también había un deseo ardiente de entender, de desentrañar lo que había detrás de esa neblina que oscurecía mi historia. Siento que hay algo que necesito saber, pero también tengo miedo de descubrirlo. Confesé, mi voz temblando. ¿Y si lo que encuentro es demasiado doloroso? Laura asintió, su mirada llena de empatía. Es completamente comprensible, Sofía. El miedo es una parte natural del proceso, pero recuerda que no estás sola. Estoy aquí para ayudarte a enfrentar esto, y podemos hacerlo a tu ritmo. Respiré hondo, intentando reunir valor. La verdad, por más difícil que fuera, parecía ser el único camino hacia la sanación. Así que decidí abrirme un poco más. Yo siento que Daniel era más que solo un novio. Había algo más profundo, una conexión que no puedo explicar. Y eso me asusta, porque no sé si todavía hay espacio para esa conexión ahora, después de lo que ha pasado. Laura sonrió amablemente, y me di cuenta de que sus palabras eran una invitación a explorar ese sentimiento. Esa conexión es una parte importante de quién eres. Lo que sientes por Daniel sigue siendo válido, independientemente de las circunstancias. Te importa él, y eso tiene significado. ¿Qué crees que podría ayudar a aclarar esos sentimientos? Pensé por un momento, recordando las conversaciones que habíamos tenido antes del accidente, las promesas que nos hicimos el uno al otro. Era un sentimiento profundo, una mezcla de amor y amistad que había sido interrumpida de forma abrupta. Me gustaría hablar con él, si eso es posible. Respondí, la voz firme. Necesito entender qué pasó entre nosotros. Laura asintió, su expresión alentadora. Eso puede ser un buen paso. Si te sientes lista, podemos explorar maneras de ponerte en contacto con él. Pero recuerda que es importante protegerte emocionalmente durante este proceso. Esa idea me puso un poco nerviosa, pero también emocionada. Necesitaba respuestas, y tal vez hablar con Daniel fuera la clave para desbloquear los recuerdos que estaban escondidos en algún lugar profundo de mi mente. Voy a intentarlo. Declaré, con más convicción de la que esperaba. Quiero saber la verdad. Laura sonrió, satisfecha con mi determinación. Eso es genial, Sofía. Vamos a trabajar juntas para que te sientas preparada para ese contacto. Y mientras tanto, sigue escribiendo tus recuerdos. Esto puede ayudar a aclarar tu mente y tu corazón.
Al escuchar sus palabras, una ola de gratitud me envolvió. No estaba sola en esta jornada. Laura era una guía, una luz que iluminaba el camino tortuoso que estaba recorriendo. Y así, con el corazón un poco más ligero, salí del consultorio, decidida a enfrentar lo que fuera que me esperara. Mientras caminaba por las calles de Barcelona, el sol brillaba intensamente, reflejando la esperanza que comenzaba a encenderse dentro de mí. Estaba lista para descubrir la verdad sobre Daniel, sobre nosotros y sobre mí misma. Y, con eso, tal vez finalmente pudiera encontrar la paz que tanto deseaba. Esa mañana, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de mi habitación de hospital, creando un patrón suave en el suelo. Desperté con la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder, pero no podía identificar qué era. El recuerdo de Daniel aún flotaba en mi mente como un sueño nebuloso. Recuerdo haberme prometido que, a partir de ese día, me dedicaría a descubrir quién era él y cuál era nuestro lazo. Después de un desayuno ligero, tomé mi diario, un regalo de Ana, que era más que un simple cuaderno, era un espacio donde podía volcar mis pensamientos confusos. Laura, mi terapeuta, había sugerido que escribir podría ser una forma de acceder a mis memorias. Con la pluma en mano, escribí sobre la primera vez que pensé en Daniel, sobre la sensación de amor que sentía, pero que aún no podía concretar en un recuerdo claro. Siento que estoy perdiendo algo muy importante, escribí, mientras las palabras danzaban en la página. El papel era el único lugar donde realmente podía expresar lo que estaba sintiendo, libre de las limitaciones de mi mente confusa. Daniel, ¿quién eres? ¿Por qué te extraño sin saber por qué? Pronto recordé la conversación que tuve con Laura en la sesión anterior. Ella había sugerido que intentara visualizar momentos con él, y esa idea me entusiasmó. Entonces, cerrando los ojos, me concentré en recordar. Cerré el cuaderno con un suspiro y fui a la ventana, donde la vista de Barcelona me hizo sentir una mezcla de nostalgia y esperanza. Vamos, Sofía, murmuré para mí misma. Puedes hacerlo. En terapia, Laura no era solo una profesional, parecía entender la profundidad de mi sufrimiento. La veía como una guía, alguien que podría ayudarme a conectar los puntos de una historia que estaba perdida. Lo que no sabía era que nuestras sesiones se convertirían en una verdadera inmersión en un mar de emociones y revelaciones. Esa tarde, fui a mi segunda sesión. Cuando entré en la sala, Laura me recibió con una sonrisa cálida, pero había una tristeza sutil en sus ojos. Hola, Sofía, ¿cómo te sientes hoy? Confusa, respondí, sentándome en el sillón cómodo. Estoy tratando de recordar más cosas sobre Daniel, pero es como si estuviera intentando agarrar humo. Laura asintió, comprensiva. Es natural sentirse así, especialmente cuando se lidia con recuerdos tan fragmentados. ¿Trajiste algo que quisieras compartir? Sí, dije, sacando mi diario. Escribí sobre él. Pero es todo tan vago. Me gustaría saber más sobre nuestra relación. Eso es un gran comienzo, dijo, alentadora. Vamos a explorar eso juntas. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en Daniel? La imagen de Daniel comenzó a surgir en mi mente. Tenía una sonrisa que parecía iluminar cualquier sala. Podía sentir su calor, como si estuviera a mi lado de nuevo. Siento que él era especial, Laura. Lo amaba, todavía lo amo, incluso sin recordar completamente. Laura sonrió, animándome a continuar. ¿Y qué más puedes recordar? ¿Algún momento específico? Intenté sacar los recuerdos con todas mis fuerzas. Es extraño, comencé, pero tengo destellos de nosotros dos en un lugar, un café. Es como si el olor del café me transportara allí. Recuerdo risas, una conexión profunda. Pero, ¿qué exactamente hacíamos allí? ¿Qué pasó? Concentrémonos en ese café. ¿Qué representa para ti?, preguntó Laura. Un hogar, tal vez. Un lugar de seguridad y alegría. Pero, ¿por qué? ¿Qué se esconde allí? Sentía la frustración creciendo, pero al mismo tiempo, había una chispa de esperanza. A veces, los lugares tienen el poder de evocar emociones que nos ayudan a recordar. ¿Qué sientes cuando piensas en ese café? Felicidad,
principalmente. Y un poco de dolor también, respondí, con la voz casi temblando. Como si estuviera perdiendo algo valioso. Eso es normal. Vamos a explorar esas emociones más profundamente. ¿Qué te gustaría preguntar a Daniel, si tuvieras la oportunidad? Laura me desafió, y la pregunta resonó en mí como un eco. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué pasó entre nosotros? Las palabras salieron de mis labios sin pensar, y el dolor que llevaba se manifestó en mi pecho. Laura me observó atentamente, y podía sentir que ella estaba guiándome, ayudando a deshacer los nudos de mi mente. ¿Y si pudieras escribirle una carta, qué le dirías? La idea de escribir una carta a Daniel me animó. Me encantaría hacer eso, respondí, sonriendo. Le diría que lo extraño, incluso sin saber exactamente por qué. Entonces, ¿por qué no intentas escribir eso ahora?, sugirió Laura. Saqué mi diario y, con la pluma en la mano, comencé a garabatear. Querido Daniel, siento que hay mucho que no sé sobre ti. Fuiste una parte importante de mi vida, y ahora todo está en pedazos. ¿Qué pasó entre nosotros? ¿Por qué no puedo recordar? Mientras escribía, sentía las palabras fluir como un río, lavando el dolor que llevaba. Recuerdo tu sonrisa, nuestras risas. Eras mi puerto seguro, pero ahora todo eso parece tan distante. Por favor, ayúdame a recordar. Cuando terminé, miré a Laura, la emoción desbordándose en mis ojos. Eso fue liberador. Estoy tan feliz de que te hayas sentido así, respondió, con una mirada de aprobación. Ahora, vamos a dar un paso adelante. ¿Te gustaría compartir lo que escribiste? Sí, me gustaría. Y mientras comenzaba a leer en voz alta, cada palabra parecía traer a la superficie una sensación de claridad. Querido Daniel, te extraño. Mientras hablaba, una ola de emociones me golpeó. Los recuerdos comenzaron a entrelazarse, y vi destellos de nosotros juntos, riendo, conversando, amando. Sin embargo, había una sombra que se cernía sobre esos recuerdos, un sentimiento de que algo había quebrado. No puedo entender por qué te fuiste, o qué pasó antes del accidente. Siento que hay un peso entre nosotros, algo que no sé cómo resolver. Las lágrimas rodaban por mi rostro mientras leía. Laura me observaba atentamente, y me di cuenta de que estaba profundamente conectada a lo que sentía. Eso es muy poderoso, Sofía. Estás comenzando a acceder a emociones que estaban guardadas. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué necesito respuestas? ¿Qué no puedo seguir viviendo así, sin entender? No se trata solo de Daniel, se trata de mí, de quién soy. En ese momento, una nueva determinación se apoderó de mí. Necesitaba respuestas, no solo sobre Daniel, sino sobre todo. Y el viaje que estaba a punto de emprender sería un camino de autodescubrimiento, sanación y, quién sabe, tal vez incluso redención. Después de la sesión, la sensación de alivio y claridad me acompañó. Sabía que estaba comenzando a desentrañar un laberinto de recuerdos y sentimientos, y que el camino por delante podría ser tanto doloroso como liberador. Pero, por primera vez desde el accidente, sentía que estaba en control de mi propia historia. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, soñé con Daniel. Estaba allí, sonriéndome, y sus palabras resonaban en mi corazón. Sofía, descubrirás la verdad. No te rindas con nosotros. Desperté con el corazón acelerado y una nueva esperanza. Esta era mi misión, descubrir la verdad sobre Daniel y, por consecuencia, sobre mí misma. Y así, con la pluma en mano y una determinación renovada, estaba a punto de embarcarme en un viaje que cambiaría todo. Decidí que era hora de enfrentar el pasado de frente, incluso si eso significaba revisar recuerdos que tal vez preferiría olvidar. La idea de ir a casa de mis padres me dejaba inquieta, pero la necesidad de entender mejor mi historia y la conexión con Daniel superaba el miedo. A cada paso que daba hacia aquella casa, una mezcla de ansiedad y expectativa me invadía. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta, como si me esperara. El olor familiar de pan fresco y el sonido de la televisión encendida resonaban por el pasillo. Respiré hondo y atravesé la entrada, recordando cada rincón, cada objeto que había formado parte de mi infancia.
Las paredes estaban decoradas con fotos antiguas que parecían observarme, como si guardaran secretos. «Hola, Sofía, qué bueno verte», exclamó mi madre, saliendo de la cocina con una sonrisa en el rostro. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado, y llevaba un delantal con flores. Había una alegría genuina en su mirada, pero noté una sombra de preocupación también. «Hola, mamá». «Perdona la visita inesperada», respondí, intentando sonar despreocupada, aunque mi corazón estaba acelerado. «Sabes que siempre eres bienvenida. Ven, siéntate». «Hice galletas», dijo, gesticulando hacia la mesa del comedor. Mis ojos pasaron rápidamente por las fotos en la pared, intentando encontrar alguna pista sobre Daniel, pero todo lo que vi fueron retratos de momentos felices de mi infancia. «En realidad, quería hablar contigo y papá sobre algunas cosas», dije, mientras me sentaba a la mesa. La mesa estaba repleta de platos de porcelana, todos alineados, como si aún estuvieran esperando una fiesta familiar. «Claro, querida, ¿qué está pasando?», preguntó mi madre, su sonrisa desvaneciéndose un poco. «Es sobre lo que pasó, con el accidente». «¿Y sobre Daniel?», respondí, hesitando al pronunciar su nombre. El aire pareció volverse más denso. Mi madre me miró, y me di cuenta de que ella sabía que esta conversación no sería fácil. «Sabes que tu padre y yo estamos aquí para apoyarte, ¿verdad? ¿Qué necesitas saber?», dijo ella, con voz suave. «Solo, siento que hay muchas cosas que no entiendo. Sobre Daniel, sobre nuestra relación y sobre cómo todo se relaciona con nuestra familia. Y también con Miguel», dije, un nudo formándose en mi garganta al mencionar a mi hermano. Mi madre intercambió una mirada rápida con mi padre, que había entrado en la sala con una expresión seria. Se sentó a la mesa, observándome con atención. «¿Qué has oído, Sofía?», preguntó, su voz profunda y grave. «No he oído nada específico. Solo, siento que hay más, y que tal vez no me han contado todo». «Quiero entender», respondí, sintiendo la determinación crecer dentro de mí. Mi padre respiró hondo, y me di cuenta de que estaba evaluando sus palabras. «Sofía, sabes que la vida es complicada. Daniel siempre ha sido una parte importante de tu vida, y la relación entre ustedes dos siempre ha tenido matices», dijo, dudando. «¿Matices?», repetí, intrigada. «¿Qué significa eso? Que no sé». La frustración comenzaba a infiltrarse en mi voz. «Es complicado, Sofía. Tu hermano siempre ha tenido una relación difícil contigo. Se sentía en segundo plano, siempre comparado contigo. Y eso afectó la manera en que veía a Daniel», explicó mi padre, mirándome con seriedad. «¿Pero cómo se relaciona eso con lo que pasó? ¿Qué pasó entre ellos?», pregunté, sintiendo que me estaban escondiendo algo. «No es algo que podamos discutir fácilmente. Miguel siempre ha tenido celos de tus logros. Y Daniel, bueno, se convirtió en parte de eso, de una manera que tal vez no comprendas ahora», dijo mi madre, su mirada llena de preocupación. «Necesito entender, madre. No puedo simplemente vivir así, sin saber qué pasó con Miguel y Daniel». Mi voz estaba casi implorando respuestas. «Una vez, tú y Daniel estaban muy felices juntos. Pero después, Miguel se sintió dejado de lado. Y en momentos de ira, pudo haber hecho cosas de las que se arrepintió», dijo mi padre, sus palabras pesadas en el aire. «¿Cosas? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué pasó entre ellos?», insistí, sintiendo que el corazón se me apretaba. «No puedo hablar por él. Pero Miguel siempre se ha sentido presionado por tu luz, Sofía. Y eso lo llevó a tomar decisiones que no fueron buenas», respondió mi madre, con un tono cauteloso. «¿Decisiones? ¿Cómo así?». Comenzaba a sentir que una verdad oscura estaba a punto de revelarse. «Tuvieron un desacuerdo serio. Y eso ocurrió poco antes del accidente», dijo mi padre, con voz baja. «¿Un desacuerdo? ¿Qué fue? ¿Qué hizo Miguel?», estaba casi en desesperación, buscando respuestas que parecían escapar de mis manos. «Necesitas entender que los sentimientos pueden volverse complicados. Miguel se sentía inseguro y tal vez dijo cosas que no debía. Eso pudo haber contribuido al clima entre ustedes.
Pero lo que realmente importa es que todos cometemos errores, dijo mi madre, tratando de ser comprensiva. ¿Y el accidente? ¿Qué pasó exactamente? Quería saber, más ansiosa que nunca. Es difícil entrar en detalles, Sofía. Lo que sé es que fue un momento trágico, y no fue culpa de nadie. La vida está llena de imprevistos, dijo mi padre, y pude ver la tristeza en sus ojos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Pero necesito saber. No puedo seguir adelante sin entender. Miguel se ha convertido en una sombra en mi vida. ¿Qué más me oculta?, dije, casi gritando. No te oculta nada. Solo está luchando con sus propios demonios, al igual que tú. Y la verdad es que todos estamos así, respondió mi madre, con los ojos húmedos. Quiero hablar con Miguel. Necesito entender todo esto. No puedo permitir que él siga adelante sin que yo sepa la verdad, dije, decidida. Tenga cuidado, Sofía. Hablar con él puede no ser fácil. Miguel está lidiando con su propio sufrimiento. Puede que no reaccione bien a eso, advirtió mi padre, pero ya sabía que tenía que hacerlo. No puedo dejarlo así. Necesito claridad, necesito entender la conexión entre Daniel y Miguel. Esto es importante para mí, respondí, levantándome de la mesa. El aire estaba pesado con el peso de las revelaciones y necesitaba aire fresco. Entonces, ve. Pero recuerda lo que hablamos. Estamos aquí para apoyarte, dijo mi madre, su mirada llena de amor. Gracias. Voy a necesitar de ustedes, murmuré, ya saliendo por la puerta. Cada paso que daba hacia la verdad me hacía sentir más fuerte, pero también más asustada. La historia de mi vida estaba a punto de ser reescrita, y estaba lista para enfrentar lo que fuera. Me senté en la pequeña mesa del café, el aroma del café fresco mezclado con el croissant caliente me envolvía, pero no podía saborear nada. El corazón pulsaba fuerte en el pecho, y la mente estaba en un torbellino. Después de todo, la conversación con Miguel estaba a punto de suceder. Él había revelado tantas cosas, tantas verdades que nunca había imaginado. Ahora, me sentía como si estuviera a punto de enfrentar a un monstruo dormido que, durante mucho tiempo, había permanecido en un rincón oscuro de mi vida. La suave luz que entraba por la ventana parecía destacar la tensión en el aire. No puede verme así, pensé, mientras miraba el reflejo del cristal. Intenté recomponerme, respiré hondo, pero la angustia era palpable. Sabía que Miguel tenía sus razones, pero había algo profundamente perturbador en la manera en que hablaba, como si las palabras fueran cuchillas afiladas, cortando las capas de mi comprensión. Cuando llegó, su mirada era distante, como si estuviera perdido en pensamientos. Sofía, dijo, la voz baja, casi vacilante. Has cambiado. Había un tono de evaluación en sus palabras, como si estuviera tratando de entender quién era yo ahora, después del accidente. Estoy tratando de entender muchas cosas, Miguel, respondí, intentando mantener mi voz firme. Sobre mí, sobre ti y sobre Daniel. Él se sentó frente a mí, sus manos entrelazadas sobre la mesa, un gesto que siempre asocié a alguien que se estaba preparando para una confesión. No sé por dónde empezar, dijo, mirando hacia abajo. Pero necesitas saber que Daniel no era solo tu novio. Estaba involucrado en mucho más de lo que imaginas. Sentí un frío en el estómago, una mezcla de ansiedad y curiosidad. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, la voz casi fallando. Miguel levantó los ojos, la expresión cargada de un peso que parecía insoportable. Él y yo, siempre hemos tenido una rivalidad. Desde que éramos niños, siempre competimos. Y, cuando comenzaste a salir con él, eso solo empeoró. Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. No voy a mentir, Sofía. Sentía celos. No soportaba verte con él. ¿Celos? ¿Por qué? Siempre has tenido todo lo que querías, dije, la frustración comenzando a infiltrarse en mi voz. Siempre has sido el hijo perfecto, el hermano perfecto, ¿qué más querías? No entiendes, ¿verdad?, respondió Miguel, la voz ahora más intensa.
Siempre has sido la favorita. Para nuestros padres, eras la perfecta Sofía. Yo me sentía como una sombra. Y, cuando supe que estaban trabajando juntos en un proyecto, eso me irritó aún más. Por un momento, pensé que estaba tratando de robarte de mí, no solo como tu hermano, sino como la única cosa especial que tenía en la vida. Pero él te amaba, Miguel, también me amaba a mí. No puedes ampliamente, la ira comenzó a subir, pero sabía que necesitaba controlarme. ¿Cómo pudiste pensar que esto era algo personal? Porque era personal. No sabía cómo lidiar con esto. Actué por impulso, Sofía. No estoy aquí para justificarme, pero hice cosas que no debería haber hecho, dijo él, con la voz entrecortada. Y eso nos llevó al accidente. Las palabras de él resonaron en mi mente, cada sílaba pesada como una piedra. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, el miedo comenzando a infiltrarse en mis entrañas. Yo estuve allí el día del accidente. Discutí con Daniel. Él estaba tan enfocado en ti, en hacer que las cosas funcionaran entre ustedes, y yo, no pude lidiar con eso. Lo empujé, Sofía. En un momento de rabia, lo empujé, y él perdió el equilibrio. Eso fue lo que sucedió. El mundo a mi alrededor se desmoronó. Sus palabras eran como un eco de una verdad que no quería escuchar. ¿Me estás diciendo que tú fuiste responsable del accidente?, pregunté, el tono de incredulidad en mi voz. ¿Tú causaste esto? Sí, y lo siento mucho. Solo quería que supieras. No soy un monstruo, Sofía. Estaba consumido por mi propio dolor, y eso me llevó a hacer la cosa más estúpida de mi vida. Parecía devastado, la culpa estampada en su rostro. ¿Cómo pudiste hacer esto?, grité, el dolor y la rabia desbordando. ¿Cómo pudiste dejar que tus celos hirieran a alguien que amo? ¿No te das cuenta de cuánto esto es devastador? Él se encogió, como si mis palabras fueran golpes. Lo sé. Pero también estaba sufriendo. No entiendes lo difícil que fue para mí verlos juntos. No sabía cómo lidiar con esto, y pensé que, si podía hacer que Daniel se alejara, tal vez tú volverías a ser mi hermana, la Sofía que conocía. No sabía que esto podría terminar así. La rabia comenzó a disiparse, dando lugar a una profunda tristeza. ¿Y ahora, Miguel, qué hacemos con esto? No puedo simplemente olvidar. La vida de él puede estar en juego. Y nuestra relación nunca será la misma después de esto. Lo sé. Y no espero que me perdones. Solo quiero que sepas la verdad. No soy la víctima aquí. Soy el responsable de esto, y cargo con ese peso todos los días, dijo, los ojos llenos de lágrimas. Solo espero que puedas encontrar algún tipo de paz, incluso si no es conmigo. El silencio flotó entre nosotros, pesado y incómodo, mientras intentaba procesar todo lo que acababa de escuchar. Las palabras de Miguel reverberaban en mi mente, y me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. El amor que sentía por Daniel ahora estaba manchado por la culpa y los celos. Y, al mismo tiempo, mi relación con Miguel estaba profundamente herida. Yo necesito un tiempo para pensar, murmuré. Necesito entender todo esto. No sé si puedo lidiar con esto ahora. Miguel asintió, la tristeza evidente en su mirada. Entiendo. Y estaré aquí cuando estés lista. Solo sepa que realmente lo siento, Sofía. Me levanté y salí del café, el mundo afuera parecía más frío y distante. Cada paso que daba era pesado, como si estuviera cargando el peso de un universo entero. No sabía qué hacer con toda esa información, con el dolor y el amor que ahora estaban entrelazados en una red de confusión. Y, mientras caminaba por las calles de Barcelona, la ciudad que un día parecía tan llena de vida y promesas, ahora estaba llena de sombras e incertidumbres. Necesitaba respuestas, pero, sobre todo, necesitaba entenderme a mí misma y lo que realmente significaba amar a alguien que estaba conectado a un pasado tan doloroso. El aroma familiar del café fresco llenaba el aire en cuanto entré en el pequeño establecimiento, una sensación acogedora que me envolvía como un abrazo.
Las paredes, adornadas con fotos antiguas de Barcelona, parecían susurrar historias de vidas pasadas. Un calor se expandió por mi pecho, pero la ansiedad también se mezclaba con esa nostalgia. Hoy, no solo estaba buscando un buen café, estaba en busca de respuestas, de Daniel. Me senté en una mesa cerca de la ventana, observando a los transeúntes en la calle. El sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando un juego de luz y sombra que me recordaba momentos felices que no podía recordar completamente. El camarero, que me reconoció de la última visita, vino rápidamente a atenderme. «Hola, Sofía, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó él, con una sonrisa cálida. «Mejor, gracias. Estoy tratando de recordar algunas cosas sobre Daniel», respondí dudosa, sintiendo la gravedad de la confesión. La sonrisa del camarero se desvaneció un poco, y miró a su alrededor, como si quisiera asegurarse de que nadie estaba prestando atención. «Él viene aquí bastante. Siempre pide el mismo café que tú. Sabes, realmente se preocupa por ti. Estaba preocupado cuando tuviste el accidente». Las palabras de él resonaron en mi mente, como un eco de algo que ya había sentido antes. La idea de que alguien se preocupaba tanto por mí me calentaba, pero al mismo tiempo, el peso de la incertidumbre me ahogaba. «¿Podrías contarme más sobre él?», pedí, casi suplicando. El camarero dudó un momento, mirándome con compasión. «Bueno, Daniel es un tipo increíble. Siempre ha sido amable, siempre dispuesto a ayudar. Recuerdo verlo aquí, esperando por ti». Se quedaba mirando por la ventana, con una sonrisa en el rostro, como si estuviera esperando el mejor momento del día. Esas palabras me golpearon como una flecha, y una ola de emociones me invadió. Quería saber más, era como si una parte de mí estuviera desesperada por entender esa conexión que existía entre nosotros. «¿Recuerdas cuándo fue la última vez que vino?», pregunté, sintiendo que cada detalle podría ser crucial. «Fue hace unas semanas», respondió, pensativo. «Estaba un poco distante, pero aún así esperanzado. Habló sobre cómo te estabas recuperando y cómo quería que volvieras pronto. Aún deja mensajes para ti, ¿sabes?». «¿Mensajes?». Mi voz salió más alta de lo que pretendía, una mezcla de sorpresa y ansiedad. «Sí, escribe en un cuaderno que trae. Es como si quisiera capturar cada momento que compartieron. Si tienes valor, tal vez podrías pedir leerlos». Miré por la ventana, donde la luz del sol reflejaba en las aceras mojadas. La idea de leer los mensajes de Daniel era a la vez emocionante y aterradora. ¿Qué se escondía detrás de esa puerta cerrada? ¿Qué había escrito sobre nosotros? «Lo pensaré», murmuré, sintiendo un torbellino de emociones. El camarero dejó mi café en la mesa, y tomé la taza con manos temblorosas. Mientras el aroma del café subía, me perdí en pensamientos, intentando visualizar a Daniel. Recordé su sonrisa, pero la imagen era vaga, como una pintura descolorida. ¿Cuánto realmente lo conocía? ¿Cuánto él realmente me conocía? Después de unos minutos, decidí que no podía esperar más. Necesitaba encontrarlo. Me levanté, y con una mezcla de nerviosismo y determinación, dejé el café. El ruido de la ciudad a mi alrededor se mezclaba con mi corazón acelerado, y sabía que estaba a punto de entrar en un territorio desconocido. Caminé por las calles de Barcelona, sintiendo el viento fresco en mi rostro. Cada paso que daba me acercaba a Daniel, pero la incertidumbre sobre lo que encontraría aumentaba a cada instante. Fui de nuevo al café, y para mi sorpresa, allí estaba él. Sentado en una mesa del fondo, con una mirada perdida, como si estuviera esperando algo que no sabía qué era. Mi corazón se aceleró. Era él, y al mismo tiempo, era un extraño. Él miró hacia arriba, y nuestros ojos se encontraron. La conexión que sentía era intensa, pero al mismo tiempo, había una barrera entre nosotros, como si el tiempo y la pérdida hubieran creado un espacio imposible de atravesar. «Daniel», llamé, la voz saliendo más baja de lo que esperaba. Él se enderezó en la silla, con una expresión confusa. «¿Sofía?». Su voz era suave, más sabia aún y tacao,
como si él estuviese tentando lembrar de algo que LHE escapaba. Sí. Soy yo, respondí, avanzando algunos pasos en su dirección. Cada movimiento parecía cargado de significado. Yo estaba aquí y quería verte. No sé si debería estar aquí, dijo, mirando a su alrededor, como si estuviera buscando una salida. Por favor, no te vayas, imploré, sentándome en la silla frente a él. Estoy tratando de entender. Después del accidente, todo se volvió confuso, y yo, te extraño. La expresión de Daniel cambió, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y confusión. Sofía, yo, no sé qué recuerdas. No sé si es correcto que esté aquí. No deberías preocuparte por mí. Pero quiero preocuparme por ti, respondí, la intensidad de mi deseo de entender en mis ojos. Eres importante para mí. Solo quiero saber qué pasó entre nosotros. Miró hacia abajo, las manos entrelazadas sobre la mesa. Es complicado, dijo, con la voz temblando. Hubo cosas que no debieron suceder. No quiero que te sientas mal por eso. Me siento mal por no recordar, dije, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. Por favor, ayúdame. ¿Qué pasó? ¿Por qué pareces tan distante? Respiró hondo, y por un momento, parecía que estaba a punto de abrirse. Antes de tu accidente, tuvimos una pelea. Fue una discusión tonta, pero quería que supieras que me importas, incluso si no lo parece. ¿Sobre qué fue la pelea?, pregunté, sintiendo que la respuesta podría ser la clave para desbloquear un mundo de recuerdos. Sobre cosas de la vida, sobre el futuro, respondió, con la voz temblorosa. Yo tenía miedo de perderte. Estaba tan atrapado en mi propio ego que no me di cuenta de cuánto estaba lastimando nuestra relación. No necesitas tener miedo de mí, dije, con el corazón pesado. Quiero entender. Quiero reconstruir lo que perdimos. El silencio entre nosotros parecía cargar un peso insoportable. Levantó la mirada, y vi una chispa de esperanza mezclada con dolor. Yo también quiero eso, Sofía. Pero es tan difícil. A veces, siento que no soy lo suficientemente bueno para ti. No hables así, respondí, la emoción desbordándose en mi voz. Eres la única persona que siento que realmente me ve. Solo quiero que me ayudes a recordar. Dudó, y su mirada parecía distante, como si estuviera luchando contra sus propios demonios. No sé si puedo, susurró, pareciendo perdido. ¿Y si recuerdas cosas que no te gustaría saber? ¿Y si eso nos aleja aún más? No podemos vivir con el miedo de lo que puede suceder, declaré, sintiendo una determinación creciente. Te necesito, Daniel. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera tratando de encontrar valor. Cuando finalmente los abrió, había una luz diferente en ellos. Quizás podamos intentarlo. Solo no prometo que será fácil. No espero que sea fácil. Solo quiero intentar, respondí, sintiendo una ola de esperanza crecer dentro de mí. Pero, antes de que pudiéramos continuar, el camarero apareció nuevamente, interrumpiendo nuestro momento. Disculpen la molestia, pero ¿les gustaría algo más? No, gracias, murmuré, distraída, mientras Daniel me miraba, pareciendo ansioso. La conexión que había entre nosotros estaba a punto de profundizarse, pero la incertidumbre permanecía. ¿Qué realmente sabía sobre él? ¿Qué sabía él sobre mí? Lo miré, esperando que nuestras palabras pudieran construir un puente entre nuestros mundos destrozados, pero lo que no sabía era que el pasado aún guardaba secretos que necesitaban ser revelados. El corazón latía acelerado mientras me acercaba al café donde finalmente reencontraría a Daniel. La atmósfera estaba cargada de expectativa, una mezcla de esperanza y miedo. La luz suave de las lámparas colgantes en el techo creaba un ambiente acogedor, pero mi mente estaba tumultuosa. La última vez que lo vi, todo era confuso, y ahora, con los recuerdos fragmentados que surgían a diario, sentía que estaba al borde de descubrir algo profundo sobre mí misma y sobre él. Cuando entré, el aroma del café fresco me envolvió,
trayendo a la mente recuerdos de momentos que no podía recordar completamente. Las mesas estaban casi todas ocupadas, pero lo vi en un rincón, la cabeza baja, como si estuviera perdido en pensamientos. Estaba tan cerca, y, al mismo tiempo, tan distante. Aquellos recuerdos que tenía de él eran como sombras, pero el sentimiento que emanaba era real y palpable. «Hola», dije, tratando de sonar casual, pero mi voz temblaba. «¿Te acuerdas de mí?». Levantó los ojos lentamente, y por un momento, vi un brillo de reconocimiento, seguido de confusión. «Sofía», dijo, la voz baja y hesitante. Yo, no sé qué pensar. Pensé que no volverías. La verdad es que estoy tratando de recordar todo, respondí, tirando de una silla y sentándome frente a él. Sobre nosotros, sobre lo que pasó. Solo, no sé por dónde empezar. Daniel miró sus manos, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Yo también estoy tratando de entender, confesó, con un suspiro pesado. Pero, a veces, parece que los recuerdos están muy distantes, como si nunca hubiéramos existido el uno para el otro. Y, al mismo tiempo, siento que eres la única persona que realmente conozco. El calor subió a mi rostro. Era un sentimiento extraño, estar tan cerca de alguien que una vez fue tan importante, pero ahora era como mirar en un espejo empañado. Yo también siento eso, dije, tratando de encontrar un punto de conexión. Cada día, tengo destellos, momentos que parecen tan vivos, pero que no puedo sostener. Como si fueras una parte de mí que perdí. Él parecía aturdido, pero al mismo tiempo, había un brillo de esperanza en sus ojos. ¿Realmente no recuerdas lo que pasó? ¿De nuestra pelea? Las palabras cortaron a través de la neblina de mi mente como una cuchilla. No, no recuerdo. Solo algunos fragmentos, destellos de sentimientos, pero nada que tenga sentido. Daniel cerró los ojos por un momento, respirando hondo. No quería que las cosas terminaran así. La última vez que discutimos, fue por culpa de un proyecto en el que estaba involucrado. Algo que Miguel no aceptaba. No quería que eso nos separara. Miguel, murmuré, recordando la conversación tensa que tuve con mi hermano. Siempre ha sido complicado entre nosotros. Pero, Daniel, ¿qué tiene que ver eso con nosotros dos? ¿Qué realmente pasó? Dudó, como si estuviera sopesando sus palabras. No sé si es el momento adecuado para hablar de esto, pero Miguel siempre tuvo celos de mí. Él, se sentía inferior a mí, y eso afectaba nuestra relación. Pensé que éramos amigos, pero él no quería que estuviera cerca de ti. Creía que era una influencia negativa. ¿Te lo dijo?, pregunté, confundida. ¿Por qué nunca me lo compartió? Nunca tuvo el valor. Y yo no sabía cuánto lo afectaba hasta que fue demasiado tarde, respondió Daniel, el dolor visible en su expresión. Solo quería que supieras que la última conversación que tuvimos fue sobre ti. Estaba tan frustrado, y terminé diciendo cosas que no debería haber dicho. Cosas de las que me arrepiento profundamente. Desearía poder recordar, dije, con un nudo en la garganta. ¿Qué más recuerdas? Recuerdo tu sonrisa, dijo, con una mirada distante. Recuerdo cómo te reías de mis chistes, incluso de los peores. Recuerdo el día que fuimos al parque y me retaste a andar en bicicleta en aquellas rampas. Estabas tan llena de vida. Las palabras de él tocaron algo profundo en mí. La imagen del parque y del sol brillando sobre nosotros vino a la mente, pero aún era nebulosa. ¿Y la pelea? ¿Qué pasó antes del accidente? No quiero que te sientas culpable, dijo rápidamente. Pero fue una discusión sobre el proyecto en el que estaba involucrada y Miguel. Estaba tratando de defenderlo, pero las cosas se salieron de control. Y entonces, todo sucedió tan rápido. Solo quería que supieras que no era tu culpa. Cerré los ojos, tratando de procesar todo. Daniel, solo quiero entender. Estoy tan confundida. Siento como si estuviera tratando de juntar un rompecabezas, pero las piezas están faltando.
se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. Sofía, no necesitas hacer esto sola. Estoy aquí para ti. Podemos descubrirlo juntos, si quieres. No importa lo que haya pasado, quiero que sepas que todavía me importa. Aún me preocupo por ti. Las palabras de él eran como un bálsamo para mi alma herida. Yo también me importa, confesé, la verdad explotando en mi pecho. Pero no sé si puedo confiar completamente en mis recuerdos. Y este sentimiento de no saber qué es real me atormenta. Vamos a dar un paso a la vez, sugirió, la determinación en su voz. Podemos intentar reconstruir lo que teníamos. Podemos hablar sobre los recuerdos que tienes, y yo puedo compartir los míos. Podemos hacer esto juntos, si quieres. Quiero, dije, la emoción invadiéndome. Quiero descubrir quiénes somos el uno para el otro nuevamente. Quiero entender lo que siento por ti. En ese momento, el camarero se acercó y dejó nuestros pedidos en la mesa. Extrañamente, el aroma del café parecía más fuerte ahora, como si simbolizara un nuevo comienzo. Gracias, murmuré, pero mi mente estaba muy enfocada en Daniel, en lo que estábamos a punto de construir. La conversación fluyó más naturalmente después de eso. Hablamos sobre nuestros intereses, las pequeñas cosas que solíamos hacer juntos. Él me contó sobre cómo había intentado seguir adelante tras el accidente, pero como siempre se sintió incompleto sin mí. Compartí un poco sobre mi terapia y cómo estaba comenzando a lidiar con los recuerdos que volvían, cada uno trayendo una nueva capa de entendimiento. Sabes, siempre admiré tu fortaleza, dijo, una sonrisa suave en los labios. Siempre has sido la más valiente de los dos. Siempre lista para enfrentar desafíos. Pero ahora tengo miedo, confesé, mi mirada perdiéndose en las tazas de café. A veces siento que no soy la misma Sofía que conociste. Parte de mí se siente perdida. Puedes estar cambiando, pero eso no significa que no seas la misma persona, dijo con convicción. Todos cambiamos, pero las partes más esenciales de nosotros permanecen. Y yo veo eso en ti. Sentí una ola de emoción al escuchar eso. Gracias, Daniel. Eso significa mucho para mí. Solo quiero que podamos entendernos y, si es posible, reconstruir lo que perdimos. La conversación continuó, y a medida que hablábamos, sentía una conexión creciente entre nosotros, como si los lazos que pensábamos perdidos estuvieran siendo reforzados. No sabía qué deparaba el futuro, pero allí, en ese momento, sentía que estaba en el camino correcto. Y, junto a Daniel, tal vez finalmente pudiera descubrir la verdad sobre nosotros. La tormenta afuera rugía como si el cielo estuviera en furia. Las gotas de lluvia golpeaban contra las ventanas del café, creando un ritmo ansioso que parecía resonar con mi propio corazón. Estaba sentada en la mesa, nerviosa, pero al mismo tiempo aliviada por finalmente estar allí, cara a cara con Daniel. Lo observaba mientras movía la taza de café, perdido en pensamientos. Había una mezcla de emoción y confusión en sus ojos, una lucha interna que solo podía imaginar. No puedo entender cómo la vida nos trajo de vuelta a este lugar, dijo él, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero había una tensión subyacente. Estás tratando de recuperar tus recuerdos, y yo, estoy tratando de entender lo que pasó entre nosotros. Lo sé, respondí, sintiendo el corazón apretarse. Es complicado. Te siento, pero al mismo tiempo, eres un extraño para mí. La verdad era que cada palabra que decía era un paso hacia un abismo desconocido, y a cada paso, la ansiedad aumentaba. Me miró, una mezcla de tristeza y esperanza en su mirada. Mencionas los recuerdos, pero, ¿y si pudiéramos crear nuevos? ¿Y si pudiéramos darnos una oportunidad, incluso sin el pasado claro? Las palabras de él resonaron en mí como una melodía familiar, pero había algo más profundo e inquietante en su propuesta. El peso de los secretos no contados y las sombras del pasado flotaba entre nosotros, como un invitado no deseado. Pero antes de que pudiera responder, la puerta del café se abrió abruptamente, y la tormenta trajo a Miguel adentro. Estaba empapado, el cabello pegado a la frente y una expresión de ira que nunca había visto antes. El ambiente se tensó instantáneamente.
Daniel y yo intercambiamos miradas, y una ola de preocupación me invadió. ¿Qué hacía Miguel allí? ¿Qué quería? ¿Tú aquí?, exclamó Miguel, lanzando una mirada gélida a Daniel. ¿Esto es lo que haces mientras tu hermana intenta recuperarse? ¿Estás aquí como si nada hubiera pasado? Calma, Miguel, dije, levantándome de la mesa. ¿Qué quieres? Quiero saber cómo puedes simplemente ignorar todo esto. Miguel avanzó, las palabras saliendo en un torbellino. No tienes idea de lo que él hizo, Sofía, lo que pasó entre ustedes no es lo que imaginas. ¿De qué hablas? Sus palabras eran como un puñetazo en el estómago. Parecía tan alterado, tan consumido por la ira. Él no es quien tú piensas que es, continuó Miguel, la voz aumentando. Todo esto es una farsa. No sé de qué hablas, Miguel, para con eso. Comenzaba a confundirme. Daniel guardaba silencio, observando la escena con un semblante cerrado. Él no solo estaba esperándote, Sofía, él fue el responsable de tu accidente. Él estuvo allí esa noche. Las palabras de Miguel cortaron el aire como un cuchillo. Mi corazón se detuvo por un instante. No, eso no puede ser verdad, murmuré, sintiendo la realidad desmoronarse a mi alrededor. Es verdad, insistió Miguel, su mirada fija en mí. Él estaba conduciendo. Estaba tan atrapado en peleas y celos que no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Lo que pasó fue un accidente, pero la ira fue lo que lo llevó a hacerlo. Daniel se levantó, su expresión ahora era de dolor y rabia. Miguel, no sabes de lo que hablas, esa noche fue una pesadilla para mí, yo no sabía que estabas allí. ¿No sabías? ¿No te diste cuenta de lo que estabas haciendo?, gritó Miguel, su voz resonando en el café vacío. Destruiste la vida de tu novia, Daniel. Basta, grité, tratando de contener la situación. Basta, no puedo creer que esto esté sucediendo. Las lágrimas amenazaban con escapar de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer frente a ellos. Necesitaba respuestas, no más confusión. Necesitas escuchar la verdad, Sofía, continuó Miguel, su voz ahora más suave, pero aún cargada de emoción. No puedes dejar que él te manipule. Necesitas saber quién es realmente. ¿Y quién soy yo, Miguel? ¿Quién soy yo para ti?, dijo Daniel, la herida en su voz palpable. Amaba a Sofía, estuve allí por ella, y tú no puedes simplemente tirar todo esto en mi cara como si fuera un monstruo. La tormenta afuera parecía intensificarse, y yo estaba en medio de un huracán emocional. Las palabras de Miguel giraban en mi mente, y no sabía en quién confiar. La verdad era que no estaba segura de nada. Necesito un tiempo para pensar, murmuré, sintiéndome perdida. Te están manipulando, dijo Miguel, la preocupación ahora evidente en su tono. Él te usará, no es quien crees que es. ¿Y tú? Eres mi hermano, Miguel. También me has ocultado cosas. No eres perfecto, dije, la rabia creciendo dentro de mí. ¿Dónde estabas cuando te necesité? Siempre ha sido sobre ti y tus inseguridades. Miguel vaciló, la rabia dando paso al dolor. Yo, siempre me he sentido inferior a ti, Sofía. Siempre. Pero eso no cambia lo que hizo Daniel, él no es inocente. No sé qué hacer, dije, con la voz entrecortada. Realmente no lo sé. Daniel dio un paso adelante, sus ojos fijos en los míos. Sofía, no soy perfecto. Pero nunca quise que esto sucediera. Te amaba, y lo último que quería era herirte. No recuerdo los detalles, pero estaba tan perdido esa noche. ¿Estabas perdido? Miguel interrumpió con desdén. No solo estabas perdido. Estabas ciego por tu propia rabia y egoísmo. Basta, grité nuevamente, sintiendo que la situación se me escapaba de las manos. No puedo lidiar con esto ahora. Solo quiero entender qué pasó. Quiero entender quién soy. Daniel sonrió tristemente, y la conexión que sentía por él parecía intensificarse. Yo también quiero, Sofía. Solo quiero que sepas que, independientemente de lo que sucedió,
estaré aquí. Quiero que descubras la verdad, incluso si eso significa enfrentar lo que hubo entre nosotros. Y quiero que sepas que soy tu hermano y que estoy aquí para protegerte. No importa lo que pase, Sofía, estaré a tu lado, dijo Miguel. La vulnerabilidad en su mirada era un arma de doble filo. El café estaba en silencio ahora, la tormenta afuera rugiendo como un recordatorio del caos que se desataba dentro de mí. Estaba dividida entre dos mundos, dos hombres que amaban de maneras diferentes, pero que también eran capaces de causar dolor. Necesito irme, murmuré, sintiendo que el peso de la situación era demasiado para soportar. No puedo quedarme aquí. Daniel dudó, pero no intentó detenerme. Sofía, por favor, piénsalo bien. No soy el monstruo que puedes estar imaginando. Lo sé, pero necesito tiempo, dije, mientras me alejaba de ellos. Cada paso que daba hacia fuera del café era un paso hacia lo desconocido, un paso hacia la búsqueda de la verdad. Tan pronto como salí, la lluvia fría me golpeó, pero no me importaba. El agua se mezclaba con las lágrimas que finalmente caían por mi rostro, y el dolor que sentía era una tormenta dentro de mí. La verdad aún era nebulosa, pero ahora estaba segura de que necesitaba enfrentarla. Y así, mientras el cielo se desbordaba sobre mí, sabía que esta era solo la primera parte de mi viaje. Necesitaba entender todo, sobre Daniel, sobre Miguel y lo más importante, sobre mí misma. Era hora de confrontar el pasado y, tal vez, encontrar un camino hacia la redención.